¿Sí, okay? Escuchamos estos términos, ¿no? Tomografía lineal, computarizada, espiral multicorte, TAP, helicoidal, etcétera, ¿no? Y entonces no sabemos un poco cuál es la que, bueno, la combi, sí, no sabemos cuál es la que deberíamos utilizar. Detallar cada una sería un poquito complejo, pero sí podemos, con fines prácticos, reducir esta tomografía en dos grandes grupos: tomografía computarizada y tomografía no computarizada. La tomografía no computarizada es la tomografía lineal. La tomografía lineal es aquella que realizan algunos equipos panorámicos, donde en lugar de dar un giro alrededor de la arcada, hace varios movimientos dependiendo del fabricante de la marca en relación a un solo diente o una sola que se quiere evaluar. Por ejemplo, en la región de un primer molar inferior derecho, ¿no? Entonces, puede ser un giro en forma circular, puede ser lineal, arriba hacia abajo, pero la característica es que siempre pasa por el punto central del eje, siempre es ese diente que se ha elegido. Como consecuencia de eso, ¿qué sucede? Que en la placa, lo que está verde, va a aparecer una sumatoria de todas estas ecuaciones, pero todo lo que está por detrás y por delante aparece borroso, difuminado. Y lo más nítido es esta región. La siguiente, por favor. La siguiente. Y tenemos como resultado esta presentación. Esto lo ven en pantalla cuando es digital o en los métodos clásicos que se pone en ácidos y aparecía una secuencia de 4 cortes. 3 o 4 cortes, dependiendo de la marca y el fabricante. Y que tenemos una imagen más o menos borrosa que da que sus mejores resultados lo da en la región de caninos. ¿Por qué? Porque se da la curva de la arcada y se puede notar más nítido. Ahí tenemos una presentación, pasamos en la región del primer premolar. ¿Para qué se ha tomado? Para ver por dónde está este diente que está retenido, premolar. Entonces aquí sí nos ayuda. Podemos ver que se puede extraer por lingual, ¿no? Está más cerca lingual que al vestibular. Entonces, aquí tenemos la típica presentación. A veces hacemos las tomografías lineales, algunos centros la hacen también. Es muy raro que nos pidan hoy en día. Esta es la tomografía lineal. Entonces son 3 cortes, en este caso, fijos. No se pueden hacer modificaciones, solamente se ve en ese sentido y está más o menos borrosa la película. Ya no se usa mucho, ¿no? No, hay quienes la solicitan, porque ¿cuál es la ventaja de esta? Es un poquito más económica que la computarizada y bueno, esa sería. Y si es en la región del canino, el primer premolar, ahí puede dar un buen resultado. O de repente los incisivos centrales, laterales no, centrales. Después en otra región no justifica. Ahí vemos otra imagen. Fíjense, aquí tengo la guía de los puntos, pero esta sería la imagen en realidad que me estaría dando. Un canino retenido. ¿Por dónde estaría? Está equidistante de más verticales, ¿no? Entonces puede ser por cualquiera de las dos, pero vemos que la raíz está un poquito de la pieza que está reteniendo, está un poquito hacia el igual, ¿no? Entonces podría estar de repente por vestibular. Es una alternativa. La siguiente. Y el otro grupo son todas las tomografías que ustedes han escuchado nombrar. La Combin, la TAP, la helicoidal, todas estas, las demás son computarizadas o computadas. La siguiente. Cuando escuchamos tomografía computarizada, ¿en qué pensamos? En un paciente recostado, que trae un gantry, esta rueda, este círculo. Esto es lo común en los hospitales. Esta es la famosa tomografía sea computarizada, la helicoidal también, la espiral multicorte, la que se usa en hospitales. La siguiente. La siguiente. ¿Y en qué consiste? Tenemos el equipo ROSX y lanza un disparo, pero como ven en forma de abanico, una tajada nada más. Y a medida que el paciente va entrando, va cortando en tajadas. El paciente entra. ¿Cuál es el ancho de las tajadas? Dependiendo. Para la región maxilofacial será de 1 milímetro o menos. Para un fémur tendrá que ser 1 centímetro. Entonces va a depender de eso, de dónde se haga la evaluación. Vemos. ¿Puedes retroceder por favor unas 3 o 4? Ahí está bien. Estas
sucede? Aquí la máquina está dando vueltas alrededor de la cabeza, pero no hay un solo disparo, se están dando 6 disparos simultáneamente. Esta es la multicore, es decir, se están como si tuvieran 6 tubos de rayos X que están dando la vuelta alrededor de la cabeza del paciente. Simultáneamente se están disparando los 6 y sacan más rápido los tacados, las rebanadas. Como consecuencia de ello, siguiente, tenemos esto, una serie de radiografías, no tomografías, radiografías en sentido de como rebanadas, ¿no? Sentido horizontal, transversal, parcial, cruzal, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué hacemos con estas radiografías? Las apilamos. Esta sería esta, la ponemos encima de la otra y vamos poniendo una sobre otra. Y ahí tenemos un volumen de radiografías, y a eso le llamamos tomografía. Entonces, ¿qué hacemos? Después la podemos girar en otro sentido y ya no vamos a ver estos cortes, sino vamos a verlo de repente de frente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es un reformateo, una reconstrucción de varias tomografías horizontales, de varias radiografías horizontales. Ese es en sí todo lo que resume la tomografía computarizada que conocemos en una clínica y un hospital. El siguiente, no más vamos a hacer el ejemplo, pero no de plan, se puede ocultar y se cambia la posición, lo vemos desde otro punto de vista. Siguiente. Vamos a hacer rápido. Y aquí tenemos el resumen. Porque esta es la diapositiva que más nos resume y nos necesita todo, ¿no? No computarizada o no computada y la computada. Y aquí están todas las que conocemos, inclusive la combina. Bien, vamos a identificar, separar este gran grupo de la combina. Siguiente. La tomografía computarizada de haz cónico, ese es el nombre en español, o combina. Siguiente. Consiste en que, a diferencia de la tomografía que conocemos de un hospital, de una clínica que da un haz horizontal, esta da un haz en volumen, como una linterna. Y como consecuencia de ello, tenemos esto: un solo haz, como una linterna, que da la vuelta alrededor de la cabeza del paciente, y tenemos toda la región maxilofacial, con un solo disparo. Un solo disparo, pero un disparo más grande, ¿no? Un disparo más amplio, más masivo, que va a abarcar toda la región que nos interesa. Siguiente. Tenemos ahí nuevamente la diferencia entre la combi, que es el volumen, el disparo en volumen, y el combi o haz plano de los tomógrafos de cualquier hospital. Este fue uno de los primeros tomógrafos combi, donde el paciente todavía entraba echado. Ya hoy en día los equipos de tomografía combi, el paciente puede estar sentado, de pie. Se posiciona tal como una panorámica, en la mayoría de los casos, puede ser sin soporte también. Siguiente. Algunos equipos todavía mantienen al paciente en posición horizontal, pero como ven son de menor volumen. Siguiente. Y vamos a ver la diferencia entre una tomografía y otra. Con respecto al nivel de radiación, estamos comparando el nivel de radiación de una combi con la tomografía axial computarizada, y cualquiera de las demás tomografías computarizadas también. El nivel de radiación es mucho más bajo que una tomografía combi. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Lejos de hablar de milisievert, de Röntgen, de medidas más físicas, vamos a hacer un ejemplo práctico. Cuando ustedes toman una panorámica, es como si tomarían 4 periapicales. Parece ilógico, ¿no? Porque 4 periapicales es una panorámica donde engloba los maxilares. Claro, porque las panorámicas tienen una pantalla intensificadora que capta los rayos X y capta la energía luminosa también. En cambio, cuando ustedes revelan las periapicales, solamente tienen el plomo que precipita solamente el bromuro de plata, ¿no? Entonces, es por eso que se ahorra bastante radiación en una panorámica. Retornando, 4 periapicales sería como una panorámica, y una tomografía equivale a 4 panorámicas, una tomografía combi. Si la toma en un hospital o en una clínica, es como 60 panorámicas. Y es lógico, ¿por qué? Por la cantidad de rayos que giran alrededor de la cabeza. Tiene otro principio de reformateo. Mientras una va apilando imágenes, la otra en un solo giro se las entiende la máquina, pero logra sacar por secciones el área que queramos ver. Con respecto al tiempo, el tiempo no es significativo. En una tomografía combi demoramos unos 10 segundos.
En las otras demora 12 segundos, 15 segundos, no hay mucha diferencia. Con todo es menor en la combi. El precio también, ¿por qué? Porque el precio es más barato. Un tomógrafo combi cuesta más o menos la mitad o la tercera parte de un tomógrafo de estos. Costará un millón más o menos un tomógrafo de una clínica. La versatilidad. Claro, aquí el paciente en una combi, como bien el paciente puede estar sentado, puede estar con su silla de ruedas, puede estar caminando y es bastante práctico. Mientras que en otro siempre tiene que entrar echado. Y también la atención, sobre todo en niños. ¿No? Niños les causa temor entrar a ese túnel, a este gantry, mientras que el otro es como tomar una panorámica. Entonces todas esas constituyen las ventajas. Ahí tenemos una guía que es Cavalcanti. Hay poca literatura con respecto a esto porque recién en los últimos años se ha estudiado bastante lo que es tomografía. La siguiente. Y las ventanas, el tamaño, los formatos va a variar dependiendo de cada marca y de lo que se quiera evaluar. Mientras más grande sea la ventana, independientemente de la marca, del centro radiológico con que trabajen, será menos nítida la imagen. Ahora eso no significa que esta sea borrosa, por ejemplo, ¿no? Puede haber un cráneo completo, pero cuando se reduce el tamaño siempre tiende a ser más nítida, es un principio físico, independientemente de la marca. Menor distorsión. Hay menor distorsión. Lo que pasa es que la mayoría de los rayos son captados por un panel más pequeño, que un panel amplio. Se concentra. Es eso. Siguiente. Vamos a empezar rápido a operar la parte práctica. Dice que el día jueves y estas horas todavía nadie está trabajando, ¿no? Se incortó su tiempo, entonces vamos a tomar el mayor provecho, ¿no? Vamos a hacer así rápido. Aplicaciones de odontopediatría, la siguiente, sobre todo para ver dientes retenidos o piezas dentales en proceso de erupción, ¿no? Como en este caso, podemos ver los premolares, las inclinaciones que tienen los dientes. Podemos ver, ¿qué sería esto? Un odontoma, ¿no? Que son pequeños dientes retenidos. Y los odontomas no es que viene un paciente a pedir que o a decir que sospecha que tiene un odontoma, nada, sino que en la tomografía se descubre. ¿Dónde aparecen los odontomas? Alrededor de los 10-12 años. ¿Pero por qué aparecen? Porque se han descubierto a esa edad, cuando se están pidiendo una tomografía o una panorámica para hacer el tratamiento de ortodoncia. Y esta es una patología, como algún profesor me dijo, es el tumor que no hay odontólogo que no vea alguna vez un odontoma. Es el más común de los tumores, como el benigno. Podemos ver presencia de dientes supernumerarios. Siguiente. Podemos ver superposición de dientes o dientes supernumerarios. ¿No? ¿Ubican cuáles son los supernumerarios? Estos serían los de leche, ¿no? Y aquí tenemos dos incisivos y aquí tenemos dos, centrales y centrales. Por el tamaño, los dos de abajo serían los supernumerarios. Aquí fíjense la forma también de los de arriba. Parecen premolares, ¿no? Puede ser también por la orientación que tiene. La siguiente. Puede inclusive modificar la posición del labio. La siguiente. Aplicaciones en periodoncia, sobre todo para ver las dehiscencias. Han sucedido casos en que se hace tomar, solicita a veces el periodoncista una panorámica y parece que sí está a nivel de los dientes. ¿No? Se hace una tomografía y encontramos que hay una pérdida de repente por lingual, por palatino, y no por vestibular. Pero al tomarse la panorámica se ve, digamos, el hueso vestibular casi se superpone, ¿no? Y da una falsa imagen de que no hay mayor patología, no hay mayor absorción. También con la tomografía y por las ventajas que brinda nos permite ver siguiente. Esos detalles, ¿no? En cirugía, sobre todo para ver dientes retenidos, posición de los dientes, ubicación espacial. Siguiente, vamos a ver que existe otro software, pues el único es el TNT, software italiano muy bueno también. Siguiente. Para ver posición de cariños. Ahí, por ejemplo, ven la lesión. Inicialmente una radiografía panorámica. Y en la panorámica no se veía la apertura. ¿Por qué no se veía la apertura?
La cara externa. por una orientación del corte, ¿no? Si hubiera sido horizontal se hubiera notado nítidamente en la panorámica, pero como está así, escondía, ¿no? Escondía, tapaba, entonces, pero se quejaba el paciente que había movimiento. Se tomó la panorámica y todo parecía normal. ¿Por qué se tomó la panorámica? No, es que se me ha quebrado el diente. Fuimos a ver y se mueve, entonces tuvo que tomar la tomografía y verificamos de que se trataba realmente de una fractura que pudo ser diagnosticado erróneamente, ¿no? La siguiente. Y la vemos nuevamente. Siguiente. Dientes supranumerales también, en el caso de cirugía, para ver por dónde acceder, vestibular o palatino. Siguiente. Podemos tomar un corte, un trozo, una sección. Siguiente. Este es otro software que también se puede complementar, sobre todo en cirugía. Existen varias alternativas, cuestión de siempre y conversar qué es lo que quieren. No sé, yo les pido siempre un poquito más de confianza. A veces yo llamo a algunos colegas, pero sería bueno que también llamen y así solucionarlo, ¿no? Un poquito más qué necesidad tienen. Aplicaciones en sensibilidad maxilofacial, fracturas de mandíbula en este caso. Siguiente. Se trató de extraer ultrasónoras. Siguiente. Esto es una bilateral. El desplazamiento. Siguiente. Siguiente. Lesiones de fisura palatina, ¿no? Labio leporino. Siguiente. Vamos cambiando la posición y viendo dónde debió pérdida de hueso. Siguiente. O donde no había hueso más bien. Valoración de vías aéreas, es decir, casos de apnea, de saturación de senos maxilares o de vías respiratorias altas. Siguiente. Siguiente. Y implantología, que es una de las nociones, una de las especialidades que más utiliza la tomografía para hacer las mediciones en longitud y en sentido transversal. Siguiente. Siguiente. En maxilar inferior también. Se puede agregar un croquis, el software permite que se agregue croquis o dibujo para guiar al paciente. Siguiente. Y se puede practicar vestibular implantante, ¿no? Es necesario hacer controles postoperatorios después de una cirugía de un implante, eliminada el protocolo vestibular, pero el implante está fijo. Siguiente. Ortodoncia, para ver cuestiones de dientes retenidas, evolución dentaria también. No pasa nada. Se puede hacer superposiciones faciales. Hoy en día le permite que haya movimiento inclusive. Y esta es una especialidad operatoria dental, que es la única especialidad en la que no le va a servir la tomografía. Les va a servir para ver lesiones periapicales, para ver endodoncias, pero para ver caries, salvo que sean caries muy grandes, no les sirve la tomografía. Eso hay que decirlo, ¿no? Porque ustedes ven ahí una panorámica, ¿no es cierto? Fíjense estos dientes. Aparentemente no tienen caries. La siguiente. Esta es una panorámica, no de un tomógrafo, de equipo panorámico. Fíjense la resolución. La siguiente. Siguiente. Creo que la sociedad anterior, que es la que quería mostrarles. Ahí aparentemente hay una pequeña caries, fíjense, alrededor del soporte de este diente, ¿no? La siguiente, ahí parece que es más grande la caries, una vez que se ha llevado la ventana se ha focalizado esa región. Siguiente, ya no hay caries. Entonces no nos sirve, ¿por qué? Porque estamos viendo una reconstrucción en base a capas. Ningún tomógrafo hoy en día puede superar al equipo panorámico para ver caries, para ver esto. Ninguno. Va a poder superar, sí, cuestión de diseño de software, después de unos 5 o 10 años, no sé. Pero hasta el día de hoy todavía no hay nada de eso. Siguiente. Siguiente. Y la tomografía también nos permite evaluar en diferentes planos, en diferentes cortes. Siguiente. Pero siempre es necesario que puedan navegar. Aquí, por ejemplo, vemos una lesión periapical. Entonces,
lo que es operatoria nos sirve si lo enfocamos a lo que es más bien endodoncia, ¿no? Siguiente. Secuencia de planos. Siguiente. Conclusiones. Fíjense esta imagen. ¿De qué año es la foto más o menos? 60, ¿no? 60 y tanto, ¿no? Entonces, en tomografía, a diferencia en la panorámica, vemos en dos planos. En una panorámica podemos sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque sabemos que está hecho en dos planos. En la tomografía se habla de volúmenes. Cuando hablamos de volúmenes, no podemos sacar conclusiones de una sola imagen. Tenemos que navegar, porque podemos equivocarnos, ¿no? Muchas veces. Entonces, ahí, como ven, puede ser una falsa imagen, ¿no? La siguiente. Vamos a identificar primero las pantallas, ¿sí? Yo voy a poner un software, inmediatamente voy a cambiar de pantalla y voy a trabajar con el mismo software que tienen todos ustedes. Todos vamos a manejar el mismo paciente, ¿no? Pero antes vamos a identificar estas pantallas. Tenemos la panorámica, la vista en 3D y los tres planos del espacio. En algunas máquinas he visto que no está saliendo a colores. Puede ser por una deficiencia en la tarjeta de memoria o puede ser porque ha habido algún programa que ha alterado la laptop, ¿no? Cuando a veces bajamos a internet algún programa que modifica la tarjeta de video para pasar una película o el lado rueda, cualquier cosa puede modificar, desconfigurar la tarjeta de video y a veces sale en blanco y negro. Pero si sale a color es mucho mejor porque nos da varias opciones. Aquí por ejemplo tenemos, aquí han solicitado por ejemplo para colocar un implante en esta región, que es una simulación nada más. Y ustedes, la ventaja que tiene cuando solicitan un implante es que ustedes pueden mostrarle al paciente dónde va a colocarse el implante, ¿no? El implante, fíjense, está por detrás del igual, inclusive, del conducto dentario. Y si lo vemos por dentro, está más limpio. ¿Eso lo hace el mismo programa? Sí, ¿El sí, video? sí, ustedes lo pueden hacer. ¿Con el video se puede...? Sí, sí, enseguida vamos a hacer con la otra, pero lo que pueden hacer ahí, lo que les ha salido vista a color, pueden ampliar esta imagen, le dan clic aquí arriba, clic derecho, configuración. Y con esto pueden variar inclusive la densidad, fíjense. Lo dejamos en hueso. Pueden también nuevamente le dan clic derecho en la primera volumétrico, ¿viste? Volumétrico con contorno. Y ahí ya tienen el perfil tejido blanco. Vemos la nariz, los labios. Fíjense la vía respiratoria por el sur, la laringe, con la faringe. Pueden girar la cabeza en el sentido que quieran. Podemos eliminar el hueso inclusive. Para que no tape. Elimino el hueso. Fíjense lo que tengo. No lo guardé. Voy a darle también con volumen. Y aquí lo voy a también. Pero con lo que más vamos a trabajar es como una primera ventana, ¿no? Todo con darle clic derecho a las alternativas que tenemos aquí. ¿Sí pasa?
Vamos a evaluar esto, por ejemplo. Aquí tenemos una tomografía que ha sido solicitada para ver caninos retenidos. Aquí este caninos, lo que ustedes tienen que hacer, vamos a esperar un poco que cambie un poquito el otro, pero vamos a evaluar, por ejemplo, este premolar, perdón, este molar, el molar inferior derecho. Jalamos la ventanita, vemos que esta molar no tiene losa, pero aparentemente no hay infección. ¿No? Vamos a ver, parece que no tiene nada acá. Si ustedes estuvieran con una panorámica, si hubieran pedido una panorámica, no se notaba la infección. Arrastramos hasta aquí. Y fíjense la lesión. La lesión periapical. ¿Y por qué se aparece ahí? Cuando usted pide una panorámica, aquí está el quiste, ¿no? Encerrado, pero está cubierto por cortical, por las dos tablas, vestibular y palatina, o lingual, ¿no? Entonces, muchas veces la panorámica no aparece, y yo mismo la diagnostico, aunque no hay engrosamiento, ¿no? del espacio periapical, pero vemos aquí el desplazar que sí hay. Entonces pasa desapercibido muchas veces. Entonces es muy importante descubrir esos detalles cuando se sospecha, ¿no? A veces inclusive toman las periapicales y pasa lo mismo que la panorámica, tapan las lesiones. Pero el paciente se queja de dolor, ¿no? Se queja, le tomamos la panorámica y dice, sí, ¿por qué han pedido la panorámica? Porque me está doliendo el expediente. Tomamos la periapical y no aparece nada. En una tomografía se descubre de que sí hay una lesión. Ahora no significa que no sean las panorámicas, las periapicales para eso, claro que sirve, pero como en este caso Claro. va a depender del espesor de la tabla también. Si la tabla es muy gruesa, no se nota nada. Miren nuevamente parece que no tuviera nada ahí una leve, ¿no? Como si estaría cicatrizando el hueso de repente, después del endonce nada más. Nosotros tenemos en nuestro centro dos tomógrafos, uno de ventana grande, que es el que hemos visto que ocupa toda la cara, digamos, y otro de ventana más pequeña. Cuando ustedes quieran trabajar cosas de estructuras de mayor detalle, les sugiero que trabajen con la ventana pequeña. Nosotros igual la podemos elegir ese momento, pero ahora que tiene un poquito más de conocimiento, esto ustedes pueden decir, ¿no? Porque pueden ver las endodoncias, lo vamos a hacer todo en este momento. Vamos a esperar que cargue mi computadora nada más. El disco buenísimo Vamos a ir avanzando, creo que todavía tiene la ventana reciente. Aquí hubo un pequeño error con esta panorámica, con esta vista. Esta vista ustedes la tienen demasiado grande. Cuando ustedes hablan del CD en su casa, porque se van a llevar el CD, ustedes no podían moverse porque tenía demasiado grande esta ventana. Fue un error nuestro de haber grabado muy grande esta ventana. Lo que tienen que hacer es reducirla aquí con la lupa y bajarlo un poquito, como está la mano siempre en cualquier software, en cualquier zona se indica mover, trabajamos pero siempre tiene que trabajar con la flechita en azul, siempre la flechita en azul. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a elegir una zona para evaluar. Por ejemplo, quiero evaluar el primer molar. ¿Ya? Todos vamos a hacer lo mismo, evaluar el primer molar superior derecho, izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esta ventana y se va a convertir en una mano cuando lo cogen arriba, una manita. Y esto arrastro de tal modo que el centro de esta cruz amarilla coincida con la región cervical, con la pieza, ¿no? La región cervical de la pieza. Fíjense que todas las imágenes me acompañan, todas se están siguiendo. Si quieren ver con mayor detalle, pueden ampliar, ¿no? La ventanita. Nos vamos a la esquina, por ejemplo, acá, o acá. Y ampliamos.
Entonces podemos ver si hay una lesión periapical. Este es el seno maxilar, no es una lesión quística. Otra cosa que podemos hacer es navegar. Presiona en cualquier parte que no sea el centro, o sea que no se convierte en luz. Presiona en cualquier parte aquí y empiezo a navegar en profundidad. Voy hacia arriba o hacia abajo. Y fíjense en la panorámica, cómo estoy recorriendo. Estoy recorriendo en profundidad, pero si ustedes navegan en esta vista en el centro, van a avanzar bien recorriendo. Y así pueden evaluar cada diente. Sí, en sentido meso-distal, ¿no? No sé si les ha pasado con esto, que no veo ningún diente aquí, ¿no? ¿Por qué no veo ningún diente? Porque estoy por detrás, estoy en la parte palatina. Entonces, finalmente, me visto en la parte central y jalo nuevamente hasta el hueso. Jalo la región cervical y nuevamente lo oscuro. Oscuro una, lo oscuro la otra. Ahí, la veo un poquito más y después el otro día. Veo si hay una lesión periapical o no. Entonces así poder evaluar cada día. Podemos, por ejemplo, ver si es un paciente candidato a implante. Puede cerrarme esta región de lectura. Y aquí ya tengo que, en el centro ya pusieron las medidas. Cuando piden las medidas, nuevamente basculo y de tal modo que la línea punteada coincida con donde está la medida. Y esta es la medida, amplio. Me molesta esta cruz amarilla, la elimino. Donde está esa pequeña cruz, el mismo dibujo la cruz. Entonces ahí tengo el seno maxilar y veo la altura que hay de hueso. A ver si conviene hacer una prótesis o un implante, ¿no? Nuevamente le pongo la cruz porque esta cruz me sirve para guiar para el recorrido, pero a veces molesta cuando quiero ver las medidas, ¿no? Quiero navegar. Ahora podemos evaluar también, estoy yendo muy rápido. Podemos evaluar, por ejemplo, fíjense que hay una lesión radiopato, pero quiero ver en 3D, quiero ver cómo se vería si tengo un corte, si tendría el hueso en mis manos, ¿no? y le corto con una sierra. Entonces, me ubico a esta región para ver que la línea coincida, que el centro coincida con la región del interés, imagen radiopata, mayor densidad de hueso. No sé si todos ya se ubicaron, si no, esperamos todos para aprender. Lo que pueden hacer, quienes tengan aparatos esta vista, vean clic. Y vamos a ver esta región, ¿no? Donde hay una mancha. Pueden darle clic derecho y le hacen recorte en la última, por ejemplo. Ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la sexta. Y estoy viendo esta región. La lesión está por acá, entonces puedo navegar. ¿Bien? La lesión debe ir por acá, por delante. Entonces avanzo aquí en profundidad. En esta vista. Ahí más o menos. La vemos nuevamente. Fíjense la densidad de hueso. Eso es lo que está viendo. Es solamente hueso denso. Entonces, donde ustedes vayan, pueden cortar nuevamente la imagen, pero sin agarrar. Me voy a la última, a la quinta, o a esta puedo venir a la última, ¿no? Mayor detalle. Y
y yo puedo navegar aquí en profundidad, voy a cualquier lado, o esta, creo que es más fácil para ustedes. Miren dónde avanzo y dónde avanzo en eso. Pueden ir evaluando cada región, hasta que veo, por ejemplo, la región de la endodoncia, porque hay inflexión. Hay una lectura, no voy a ver ahora en 3D. Ahí está la endodoncia, y acá seguir la lesión un poquito translúcida, o densa, sí, está en tomografía, ¿no? Pero de repente no quiero ver en ese sentido transversal, sino en el sentido antero-posterior, entonces ya no presiono acá, sino en este. Le doy clic derecho nuevamente, y no voy a esta vez ya no a la última, sino a la penúltima, o perdón, a la quinta sería, ¿no? A la quinta, y desactivo la última, la penúltima. Estoy volumétrico, ¿no? Es decir, debe estar activa volumétrico la primera y estar activa también la quinta. Entonces cuando estén estas dos yo puedo ver la lesión en el sentido que yo quiero, de delante hacia atrás, o navegar en profundidad, o verla de arriba hacia abajo. Fíjense en el 3D cómo va cambiando, en el plano que yo quiero puedo ir evaluando. Aquí estoy viendo, por ejemplo, he hecho una rebanada como si hubiera partido la mandíbula, ¿no? Recorriendo todo el largo de la mandíbula. Hubiera eliminado, digamos, toda la cortical vestibular y vería solamente la lingual. Fíjense, ahora creo que se entiende mejor el corte, si lo vemos desde arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué se vayan a llevar el CD? ¿No? Lo pueden probar de repente en otra computadora donde sí pueden apreciar el 3D, sus máquinas. Pero gracias a la tomografía podemos navegar, podemos evaluar en cada plano del espacio, podemos ver las lesiones diafragmales, como les decía, que pasarían desapercibidas en cualquier panorámica. Podemos evaluar los senos maxilares cuando el paciente se queja de sinusitis y cree que es una cosa de un diente, por ejemplo, viniendo aquí a la tercera ventanita. Fíjense aquí abajo, la tercera que dice MRT, ¿no? Y ahí estoy viendo, y hacen recorrer como la panorámica, si no en los tres planos del espacio rígidos, como la vería cualquier tomógrafo médico. Veo los tres planos y el 3D. Perdón, voy a desactivar esto, voy a dejar solamente prendida la de arriba. Entonces aquí puedo navegar de delante hacia atrás. ¿Cómo estoy navegando? Tal como lo muestro el dibujo de arriba, pero yo estoy trabajando en la de abajo. Pero la de arriba es una guía, ¿no? Entonces estoy viendo los senos maxilares, están limpios, deben estar así oscuros, indicando que no hay patología. Puedo ver las proyecciones de las raíces, fíjense, dentro del seno. Y no hay infección, a pesar de que ha sido endodoncia y todo eso, pero no hay invalido el seno. En esta otra vista puedo hacer girar el maxilar. Tengo el maxilar de costado, ahora puedo hacer ladear la cabeza, como si estaría inclinando sobre el otro. O pueden avanzar en profundidad también. Se ponen en cualquier parte y navegan. ¿Dónde estoy? Los demás cuadros me dicen dónde estoy avanzando. En la línea media, ¿no? Según este cuadro. Entonces no veremos si la parte de la parte interior. Estoy por detrás. Igualmente, me voy con la parte central y arrastro por ejemplo para ver incisivos.
y arriba todo va a estar hasta ver un incisivo, dio las fosas nasales, todo eso. Esto sobre todo se puede utilizar en cirugía, cuando se quieren ver dientes retenidos, cuando se quieren ver sinusitis, pero en la parte odontológica es más, creo que más práctico es el panorama, ¿no? La primera. Entonces, repasando nuevamente, lo primero que tenemos que hacer, cualquier zona que queremos evaluar, lo primero que tenemos que hacer es arrastrar esta ventana a la zona que nos interesa. Lo siguiente es vascular o central. Centramos este diente, por ejemplo, y luego vasculo, es decir, giro, de tal modo que la línea punteada esté justo sobre el diente, sobre la raíz, sobre lo que me interesa ver. No coincidió acá, no importa, arrastro nuevamente hasta la raíz y ahí veo ya la endodoncia. Y si no la veo limpia, sigo vasculando hasta que aparezca la imagen. La línea punteada creo que coincide con el eje de la raíz que quiero hacer. Sí, o con lo que quiera ver, el tumor, el diente, el implante, lo que sea. La línea punteada le indica dónde está en las demás imágenes. Aquí, por ejemplo, estoy ya ubicado en la raíz todo, pero ¿en qué parte de la raíz estoy? En la mitad, y eso lo puedo ver en la vista cruzada, la veo con la mitad. Voy a ver ahora la lesión periapical poniéndome justo en el ápice. Acá no tomo la limpia, entonces entro en la otra imagen. En las dos, basta que se entre en las dos y aparece en la tercera. Ahí veo la expresión de la lesión periapical. Entonces siempre empieza con la panorámica, pueden navegar, basculan y se ubican en la parte central, arrastrando la parte central. Entonces con esto se puede evaluar licencias, pérdida de hueso, de quistes, cualquier patología que, como hemos visto de un modo verídico, puede pasar desapercibido según la panorámica y se descubre aquí. ¿Por qué? Simplemente por la sumatoria de las corticales, ¿no? Que hacen que se soslayen esos detalles. Igualmente, aquí vemos un canino. ¿Tiene lesión periapical o no? No sé si alguno ya lo vio. Parece que si no, ahora sospechan de que todo tiene lesión, ¿no? Vamos a ver el canino, me ubico en la región apical y veo que mi eje está totalmente inclinado. Entonces, ya me ubiqué, lo siento vascular. Vascular, si así no coincide, tendré que mover la parte central, el eje de la cruz. Y ahí ya lo voy a ubicar el canino. Tengo que estar trabajando con estas dos imágenes hasta que pueda ver en ambos la pieza completa, en este caso el material de relleno, y veo que no hay lesión periapical. No hay lesión periapical, listo, saco esta ventanita y ahora fíjense qué diferencia entre el canino y estas dos piezas que tenían tremendos quistes. Ampliamos, no hay mucha diferencia. Entonces se dan cuenta lo importante que es una tomografía para evaluar a estos pacientes, sobre todo aquellos que se quejan de algún dolor y no aparece la lesión ni siquiera con una periapical, ¿no? Que es la que consideramos más nítida. No significa que de todas maneras va a aparecer un quiste, pero por lo que ya descartamos, ya diríamos que sea un problema de sobrecarga, maloclusión, químicos de la resina, etcétera, pero ya descartamos. No hace más que para apoyar, para poder ver la densidad del hueso sí, del corte transversal. Sí, me da pues ese detalle. Listo, vamos a hacer esto. Vamos a tratar de colocar un implante aquí y vamos a ver cuál es la densidad de hueso, ¿no? En esta región. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo primero es jalar, muevo la ventanita, no se congela, ¿no? Esto es empezar mi computadora.
Listo, ya ven que hay una reacción idéntica. Lo siguiente es vascular, la línea punteada en el sentido donde iría el implante. Entonces en el centro del hueso, siguiendo el eje del hueso. Igualmente esta siempre trabajen estas dos imágenes sobre todo. Ya lo tengo en ese sentido. La línea punteada está justo donde me gustaría que vaya el implante, descubriendo las dos líneas de abajo. ¿Sí? Entonces, vemos esta imagen, entonces vamos a hacer la medida. Rápidamente, aquí tenemos, este es el único software que está en español. El software es alemán, el equipo es alemán, pero no la ventaja que esté en español. Sin embargo, no necesitamos ni siquiera ver el idioma porque aquí están las imágenes. Aquí vemos una regla, ¿sí? Una regla servirá para medir. Entonces le aplica la regla y se puso de azul. Y hago el trazado. Para medir un implante mediré desde cresta alveolar hasta donde termine el hueso. Siempre dentro del hueso esponjoso. Listo, me salió 9.70. A algunos le va a salir 10, a otros 8.90, va a variar. Y luego, nuevamente, la regla para ver la transversal. Listo, ver la transversal. No estoy muy seguro de mi medida, porque la veo muy pequeña la imagen. Pero ya hice las dos medidas, vertical y transversal. ¿Qué hago? Amplío. Y ahí sí le doy el detalle fino. Me molesta esta cruz, nuevamente la bajo un detalle fino un rato. Ni siquiera son las líneas que están para eso. No, cuando amplío, aquí sí, perdón. Hagan las modificaciones aquí en el cuadro pequeño. Pueden dar una lupa también con la lupa, fíjense. Más práctico es así, porque así están viendo todos los colores. Y ahí ya modifico. Entonces ahí ya tengo el ancho. Entonces ya puedo llamar a la casa en TAN y decir que un implante de 3.5 o de 3 milímetros de ancho y de 9.70. Habrá implantes de 9.70, creo que más chico es de 10, ¿no? Salvo una que otra marca que está sacando. Pero de repente puedo trabajar estirarlo hasta 10, corriéndome cierto riesgo. Corriendo el riesgo de que perfore la mucosa. Pero ya tengo un implante de 10 con 3, eso sí puede haber. Entonces ya puedo pedir. Pero esta medida quiero guardarla. Este software, como es un software que ya viene con las medidas cargadas de un paciente, no se puede guardar. Lo que me quedaría hacer, que es bastante práctico, porque ustedes, ¿qué pasaría si ustedes hacen una mala medida o modifican la medida que tenía? No podrían recuperarla. Entonces lo que harían es, pongo Alt, impresión de pantalla, ¿no? Que es el software de Windows, y pueden pegar la imagen, ¿no? Captura de pantalla. Captura de pantalla, exacto, en PowerPoint o en una hoja de papel en Word y la imprimen si quieren, ¿no? Entonces, es así como pueden entender. Ahora la densidad, aquí tengo otra regla para ver la densidad de hueso. La reglita de abajo. Y presiono y no suelto. Presiono, está en 1400, 1300, buen hueso. Si está alrededor de 1500 es un buen hueso. 1200, buen hueso. Más o menos es un hueso tipo 3 dentro de la clasificación del tema, ¿no? Ahora, ¿qué tal si voy, sin soltar, voy a el esmalte para ver cuánto sube? Subió a 3000, mal hueso. Porque debo trabajar con 1500 más o menos 200. 300 de repente, es decir, no llega a 2000. Es un buen hueso para trabajar en el vértice o para ver si no hay una lesión periapical. Hay ángulos para medir, pero ya son un poquito más detallado todo eso. Pueden ver, por ejemplo, para extraer terceros molares también. Bueno, aquí no tenemos una molar retenida, salvo esta. Nos puede seguir con para ver por dónde hacer el acceso quirúrgico, ¿no? Claro, esta tercera molar, la 2.8. Por dónde hay el acceso, fíjense que está retenida. Este es el corte transversal. Estamos viendo la corona de la segunda molar y vemos la tercera molar con la corona hacia lingual.
Esto es vestibular aquí, ¿no? Labial o bucal, que sería vestibular, y tenemos la columna que se inclina hacia lingual, esto hacia palatino. Entonces estaríamos por palatino. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo creo que ya más o menos una idea, ¿no? Ustedes van a llevarse el software para que puedan practicar, así que le damos una ventana grande. Y no, de manera digamos que todos tienen la de ventana pequeña, pero ya han visto la de ventana grande en todo caso. Porque si ustedes pueden ponerlo en otra computadora van a ver todas las ventajas que tiene el color, ¿no? El 3D, navegar en hueso, ver entrar en un lado que es tan rico en detalles y que a veces por la misma situación de las limitaciones que tiene la máquina se pierde, ¿no? A veces creemos que el hueso es totalmente denso, fíjense cómo es el hueso, es como cosa por dentro, totalmente como cosa. Entonces, son cosas que a veces no las sabíamos, ¿no? Y uno se ve quedando con la tomografía.